Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Como sinónimo o como equivalente a ser honrado. Otras palabras, está diciendo que el que es honrado, o leo en otras palabras, literalmente lo traduce, dice, al que es honrado se le cumplen los deseos. Ahora, la pregunta a esto sería también, ¿cuesta o no cuesta ser honrado? ¿Qué usted piensa? ¿Es fácil o no es fácil ser honrado? Fíjese que estaba viendo algunas frases, la primera de ellas por el señor William Shakespeare. Dice, ser honrado tal como anda el mundo equivale a ser un hombre escogido entre 10,000. Y esa frase la dijo el señor Shakespeare en el año de alrededor de los 1500 a 1600. Así que ya ha pasado un buen rato desde que él consideró y dijo esa frase. Dijo, ser honrado tal como anda el mundo equivale a ser un hombre escogido entre 10,000. Y si se levantara o se levantara de entre los muertos, ¿verdad?, y viera el mundo como anda hoy, yo creo que duplicaría la frase. Otra persona, o Cícero, ¿verdad?, dijo, la honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho. Ve esta frase, es muy importante. La honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho. Ha habido historias durante la historia de este mundo de personas que en algún momento leía un artículo de alguien que había encontrado un maletín lleno de dinero. Y entonces esperó hasta que apareciera la persona y de repente escuchó en las noticias, era un taxista esta persona, que alguien había reportado que se había perdido un maletín que tenía bastante dinero. Fue esta persona y lo devolvió. Y obviamente la prensa después le dijo, ¿por qué lo hiciste? Le dice, por alguna recompensa o por algo. Y la respuesta que dejó sorprendida a toda la gente fue que dijo, es porque soy honrado. Y esto me viene a una tercera frase que veía aquí, que dice, es desconsolador pensar cuánta gente se asombra de la honradez y cuán pocos se escandalizan por el engaño. Se asombraron de que lo hubiera devuelto. Si se hubiera quedado con él, uno dice, es normal. Sorprende más que a alguien al encontrarse una billetera, una cartera, sorprende más que la tenga y que espere y que la devuelva, si es posible hacerlo. Sorprende más eso a que alguien se quede con la cartera, la billetera o algo que está perdido que realmente no es nuestro. Una de las historias del Talmud judío habla acerca de unos mercaderes que dice que su negocio era poder vender aceite y vino a aquellos que subían a Jerusalén para las fiestas. Y ellos trataban de vender la cantidad máxima de aceite. En el contenedor de aceite vendían, por ejemplo, pensemos el litro de aceite, y trataban de que aún la última gota de aceite cayera en el recipiente de la persona que estaba comprando. Pero sin embargo, siempre quedaba un residuo. Usted sabe que el aceite, aún en un recipiente con agua, siempre queda un poco de agua en el recipiente. Cuanto más un líquido viscoso, como en el caso del aceite. Ellos trataban de dejarlo unos minutos para que cayera la última gota, pero siempre les quedaba algo. Y todo ese residuo lo dejaban
que siguiera escurriendo en otro contenedor más grande. De igual manera hacían con el vino que se utilizaba para las celebraciones. Con el cabo de los años se llenaron galones de aceite y de vino de todo ese residuo que se había acumulado durante los años. Relata la historia que dice que lo llevaron al templo. Lo llevaron al templo y hablaron con los encargados y les dijeron: tenemos estos 2 toneles de vino que ya a ese punto valían mucho dinero y de aceite. Y les contaron la historia, es de las personas que han venido y que han dejado esto ahí, lo han puesto. Y los del templo le dijeron: pues eso es suyo, le dijeron. ¿Ya? Eso no es, ustedes lo hicieron. Y entonces no se quedaron ellos tranquilos y dijeron: déjenlo en el templo para que sirva como una ofrenda para aquellos necesitados que no tienen cómo comprar el aceite y el vino. Ese tipo de historias pareciera ser como que son parte del pasado, como que es algo que ya realmente no se da. Por eso es que la frase dice que es desconsolador pensar cuánta gente se asombra de la honradez más que del engaño. Y como decía Shakespeare, es uno señalado entre 10,000. ¿Quién sabe hoy si la figura sería mucho mayor? Pero dice el verso, traducción lenguaje actual, que al honrado, dice, se le cumplen los deseos. Y quiero recordarle las preguntas que le planteaba. ¿Será entonces que es bíblico el mensaje de vea su bendición, decrete su bendición, hable su bendición, llame su bendición, abrace su bendición, tome la bendición? ¿Es bíblico eso? ¿Es realmente la manera como trabaja Dios y su palabra? Salmo 37, un salmo que habla de un verso que es muy famoso, dice, versículo 3 al 6. Dice: confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Note la expresión cultiva la fidelidad. El cultivar algo hoy día es algo también que como que es un concepto difícil de entender en algún momento. Porque usted sabe que hoy nosotros comemos de lo que en su gran mayoría, obviamente hay sus debidas excepciones, pero en su gran mayoría adquirimos en un supermercado. Usted va y ya están todos los vegetales, las legumbres, los granos, las carnes, los mariscos. Y a veces realmente uno se pregunta, yo que soy muy ignorante en muchas cosas en ese respecto, pregunto a veces, mire, ¿esto es árbol? O sea, ¿el fruto de esto es árbol? ¿Se da en planta? ¿O qué es en ese caso? Como dice que cuando el tiempo de la amnistía del presidente o el expresidente Reagan, cuando hubo una amnistía general, a muchos que llegaron a someter documentos y decían, nosotros hemos estado cultivando, dice, en los campos desde tal año para que pudieran entrar en ese programa, los oficiales de inmigración, dice que les preguntaban, muy bien, decían, ¿verdad? Pero toda esa información que me está diciendo es cierta. Sí es cierta, le decía la persona. Ok, le decía. Una pregunta que yo siempre he tenido, decía el inmigrante. Cuando usted estaba recogiendo las fresas, dice, la escalera le dieron una escalera de 8 pies o de 6 pies. Y la gente decía, de 8 pies. Para las fresas, ¿verdad? Sí, le dice. No, usted está mintiendo porque las fresas se dan en mata, les decía. Tal era la ignorancia y que se hizo bastante famoso. Si te preguntan de una escalera, decirle, no me daban escalera, sino que la recogía de la tierra. Me recuerdo en una oportunidad, estábamos con mi esposa y salimos a algún lugar y mis padres me estaban acompañando y habíamos averiguado de un lugar que era bastante visitado por la gente local para poder comer mariscos. Usted sabe que uno cuando va a algún lugar y uno no se debe dejar llevar nada más por la apariencia o el rótulo, ¿verdad?
the best food in town. Y no hay nadie adentro. Usted se pregunta, dice, ¿será? Pero entonces, sí, era un lugar y estaba bastante concurrido, etcétera. Para hacer la historia corta, es que pedimos un aperitivo de unos calamares. Decían calamares asados. Pero mi experiencia al comer calamar había sido en su gran mayoría a calamar frito. Y si usted mira, calamar frito son como unos anillos empanizados, ¿verdad? Que se los ponen a uno ahí. Y entonces de repente llegaron con el appetizer y nos llevaron unas situaciones así largas que parecían pulpos, porque eran asados, no era frito. Entonces cuando nosotros lo vimos, dijimos, pulpitos. Y nos pasamos los pulpitos. La comida estuvo muy rica, la disfrutamos, etcétera. Al final llegó el mesero y dijo, todo estuvo bien, y le dijimos, mire, todo estuvo excelente. Lo único es que no nos trajeron los calamares. ¿O de veras? Dice aquí, la orden dice que sí. Sí dice, ¿verdad? Nos trajeron unos pulpos ahí, pero creo que era complementario, quizás. Oh, no hay problema, dice, todavía los quieren. Ya estábamos así, bueno, para probarlos, ¿verdad? Pasaron como 15 minutos y nos vuelven a traer los pulpitos. Entonces caímos nosotros y dijimos, así se miran los calamares. No sé si me explico. Porque como uno está tan acostumbrado a ver la comida ya preparada, no sabe cómo está en su estado natural, o de dónde es, o si es planta, o si es fruta. Por ejemplo, yo siempre creía que el tomate era verdura. Sin embargo, es fruta. El tomate es fruta, fíjese usted. A lo que voy es al punto de que nosotros realmente debemos de comprender el sentido de lo que la palabra de Dios habla, si hace sentido o no hace sentido con la naturaleza de Dios y lo que su palabra nos dice y cómo Dios va a actuar de la manera que va a actuar. Porque hoy vivimos en un mundo donde realmente estamos tan acostumbrados a lo rápido que el término de cultivar para nosotros es algo como que, ¿qué será eso? Quizás una gran mayoría de aquí no tienen o no tenemos ese conflicto porque supimos de una u otra manera que era cultivar. Pero la generación que no ha tenido esa experiencia pensará en algún momento de que es sencillo, por ejemplo, alcanzar una fruta, una verdura, pero todo lleva un proceso. Usted va a sembrar algo y lo sembró hoy, y por más buena que sea la semilla, mañana no le va a dar producto. Va a tomar tiempo. Van a pasar días, semanas y meses para que eso pase. Aún en la misma vida, por ejemplo, pensemos en unas mascotas, ¿verdad? Que van a tener perritos. Eso no es de que ya pues le consiguió pareja y mañana van a estar los papis, ¿verdad? No. Va a pasar un tiempo de gestación. Todo tiene que tener un proceso de cultivo. Por eso cuando dice aquí en el Salmo 37, dice, cultiva la fidelidad. It's not going to be easy. Va a tomar un esfuerzo, va a tomar una determinación, un proceso de decir, estoy determinado a ser honrado. Estoy determinado a ser justo. Estoy determinado a poder disciplinar mi vida en esto. Y entonces vamos a ver el fruto o el resultado de esa determinación. Por eso dice, cultiva la fidelidad. Y el verso que continúa es uno de los más famosos de la Escritura. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y es uno de los más famosos porque es bonito, es agradable, es una palabra agradable. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Quién no quiere que las peticiones de su corazón o los deseos de su vida se cumplan? Todos nosotros queremos eso. Es un deseo innato en el hombre, en el ser humano, que nuestros deseos se cumplan. El deseo cumplido es una bendición.
Sin embargo, antecede a esta frase la palabra que dice, cultiva la fidelidad. Y aparte de eso dice, y deleítate, pon tu deleite en el Señor. Y entonces las peticiones de tu corazón serán concedidas. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Y ahí está una bendición total, absoluta, una bendición que no se alcanza con esfuerzo humano, sino que viene de Dios, porque Dios siempre honrará su palabra y esta es la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos ese pasaje, nos damos cuenta que no es un pasaje que ha caído del cielo solito diciendo, pon tu delicia en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, sino que antes de eso está diciendo, cultiva la fidelidad, haz el bien, pon tu delicia en el Señor y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Mateo 5:6, en una de las bienaventuranzas que el Señor dio en el conocido, o en el mensaje conocido como el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed, no dice los que tienen hambre y sed de injusticia, dice que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estaba leyendo un librito muy pequeñito uno de estos días, en relación a el liderazgo que se espera en el siglo XXI, así era el tema del folleto, más que un libro, un folleto, quizás unas 40 páginas. Y decía esta persona de que muchas veces podemos nosotros acostumbrarnos a un patrón religioso e ignorar las necesidades que hay en el mundo. Necesidades que Jesús no ignoró. Por eso va a ver usted que el ministerio del Señor Jesús fue un ministerio muy activo, un ministerio muy proactivo, que llegaba realmente a la necesidad. Cuando Juan, profeta Juan, que se conoce como Juan el Bautista, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús que si era él el Mesías, la respuesta fue, díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, pero dice también, y que a los pobres se les es predicado el evangelio. Porque había realmente una necesidad en todo el mundo y el propósito y el deseo del corazón de Dios es que su iglesia pueda ser activa en llegar a esa necesidad, buscando la justicia. Y obviamente no vamos a poder proyectar nosotros una justicia a otras personas si no comenzamos con nosotros mismos y en nuestro propio círculo familiar. Ahí debe de comenzar, para que al proyectarlo a otras personas no sea una aparente justicia, sino sea algo genuino de la justicia. Porque alguien decía esta frase que me llegó mucho cuando la escuché y dijo, nadie puede mantener una actitud de lo que no se es, porque si realmente yo no soy internamente, voy a decir, honrado, va a ser muy difícil y me atreveré a decir imposible que cuando el momento llegue yo pueda ser realmente honrado. Pero si dentro de mí lo soy porque se ha arraigado, he cultivado esa honradez, pues cuando el momento llegue no va a ser muy difícil poder mantener esa actitud. Por eso dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Yo creo que es muy común poder saber que en el mundo hay mucha injusticia. ¿Cómo cambiamos el mundo, hermano? Bueno, no es que Dios quiera que cambiemos el mundo, pero sí ha dicho Dios que somos luz y somos sal. Si la diferencia la puede ver en el mundo, en nosotros, estamos haciendo un buen trabajo, una aportación a lo que es el Evangelio de Dios. Quizá usted diga, pastor, ese mensaje no suena muy espiritual, es más espiritual de lo que usted y yo creemos que es. Yo quiero que Dios conceda las peticiones de mi corazón. Y estoy seguro que cada uno de nosotros anhelamos también eso. Pero le repito, ¿será entonces que hacemos una actividad de visualización, de confesión y de decretos? Yo ya tengo años de estar en este camino y me he dado cuenta que
En muchos sentidos es una farsa, en muchos sentidos es una mentira, en muchos sentidos es la emoción del momento. Porque si no cultivamos los valores internos que harán que eso se manifieste de una manera automática, no habrá ni visualización, ni confesión, ni decretos que puedan hacer eso. Lo que Dios va a honrar es una vida que lo honra a Él. La palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Salmo 145, versículos 18 y 19 dice: el Señor está cerca de todos los que le invocan. De todos los que le invocan en verdad. Fíjese cómo lo pone esta traducción. Dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan. Y recalca, de todos los que le invocan en verdad. Yo le he comentado esto en alguna oportunidad, tenía siempre la duda sobre lo que era la expresión una letanía, que es una expresión que se utiliza en la Iglesia Católica para hablar describir un tipo de oración. Y un día, en cierto lugar, me fui a meter a una iglesia, me senté para escuchar cómo estaba la liturgia de ese lugar. Y me di cuenta que repetían una oración, y la repetían, y la repetían, y la repetían, y la repetían. Y no le exagero, fueron como unas 25 veces que la repetían, hermano. El punto es que me di cuenta que la misma actitud de las personas que estaban ahí ya era una actitud como de diciendo la oración que decían, y 23, 24 y 25. Era más como una carga, ¿verdad? Lo que se estaba diciendo todo el tiempo. Entonces, no es importante nada más orar, sino como dice el Salmo, los que en verdad invocan al Señor. Fíjese que hay oraciones que Dios responde que no necesariamente han sido largas. Para ponerle un ejemplo, ¿se recuerda usted cuando dice que el apóstol Pedro caminó sobre el agua y luego se hundió? Es una de las oraciones más cortas, si no la más corta que vemos en la Biblia. Señor, sálvame, fue todo lo que le dijo. Pero en ese sentido yo le pregunto, ¿será que Pedro lo dijo de todo corazón? Imagínese usted hundiéndose, hermano, ahí usted dice, usted y yo, o usted más que todo que es bilingüe, no hubiera dicho Señor, sálvame, solo hubiera dicho una palabra, hubiera dicho help. Y Dios puede responder, pero ¿qué es lo que Dios ve? La actitud del corazón, la veracidad, la sinceridad, el deseo del corazón realmente de poder hacerlo. Dice, todos los que te invocan en verdad, dice, cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. Dice la palabra de Dios eso. Daniel 1:8, cuando usted recuerda el testimonio de Daniel y aquellos jóvenes, muy similar a la historia del apóstol Pedro, solo que más extendido el tiempo. Dice, si no, dice en el sueño, hasta aquí llegaron. Dice que Daniel se propuso en su corazón, todo eso se manifestó porque Daniel dice que se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que bebía, y le pidió a los jefes de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Pero la frase que me interesa es que dice que propuso en su corazón. Es decir que las propuestas, las determinaciones tienen que ser en lo más interno de nuestro ser. Ese es lo que en la intimidad y la sinceridad con Dios podemos nosotros decidir. Libro de Primera de Reyes, capítulo 8, en el versículo 48 y 49, dice esto. Cuando Salomón, el rey Salomón, está dedicando el gran templo de Salomón en toda la gloria y la esplendidez del templo, está dedicándolo, él está orando al Señor y el Señor le responde y le dice, mira Salomón, si el pueblo de Israel, si se vuelven, o Salomón está orando y dice, si se vuelven a ti con todo tu corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos y oran a ti vueltos hacia la tierra que diste a los padres, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que has edificado a tu nombre, entonces escucha tú
desde los cielos, el lugar de tu morada, escucha su oración y su súplica y hazles justicia. Salomón está orando, está pidiendo al Señor y le dice, si tu pueblo que está cautivo ora a ti, pero dice la frase, se vuelven a ti con todo el corazón, entonces tú escucha y hazles justicia. Es decir, que no es orar por orar, no es cantar por cantar, no es decir nada más palabras. Y eso viene a todos los sentidos de la vida. Usted sabe que aún podemos nosotros expresar palabras que realmente no tengan ese sentido del corazón. Alguien dijo la otra vez, me recuerdo de un catedrático, un profesor de unas clases de teología que decía esto. Dice que su mamá siempre le decía, no, lo más importante en todo discurso que vayas a dar o enseñanza que vayas a dar es que realmente lo digas con todo tu corazón. Más que el contenido que pueda haber realmente, el deseo de transmitir con todo tu corazón lo que estés diciendo. Es muy importante, hermano, muy importante. Dios conoce nuestros corazones. Primera de Juan capítulo 5 lo resume de una manera tan directa. Juan, cuando habla en sus cartas, habla realmente de una manera tan directa que tenemos que estar nosotros bien cimentados para poder recibir esa exhortación. Este apóstol, que se caracterizó por hablar mucho sobre la importancia del amor, del genuino amor, dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Leo primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza. Diga conmigo, por favor, hoy, confianza. Esta es piense por un momento usted en una persona que usted haya tenido confianza. Quizás sus padres, quizás hermanos, quizás, no sé, un buen amigo. De hecho, corporativamente a veces se hace un ejercicio, no sé si usted lo ha hecho alguna vez, pero lo hacen. Y es un ejercicio que requiere realmente mucha confianza. Al cerrar algunas charlas de motivación y de confianza, hacen este ejercicio que le llaman el free fall, donde ponen a una persona en un pedestal, voy a pensar aquí así, y ponen a dos compañeros, disculpe que le dé la espalda, ponen a dos compañeros atrás. Pero le dicen a la persona, estamos hablando de una plataforma, 3, 4 pies, 5 pies, le dicen, déjate caer. Y peor si los compañeros que pusieron son los que tuvo el problema la semana pasada, pues. Abajo hay una plataforma de piso, dice, déjate caer. Es decir, esa persona tiene que tener confianza que aquellos lo van a recoger. El otro día estaba, hace tiempo atrás me enseñaban un video de un grupo muy famoso cristiano que lamentablemente hoy se han convertido en artistas cristianos. Cuando alguien dijo, se han convertido en artistas cristianos y han dejado de ser cristianos artistas. Pero usted sabe de que poco a poco parecería como que la iglesia, como lo que queremos es agradar a la sociedad, entonces dejamos los patrones bíblicos y comenzamos a ver qué es lo que el mundo está haciendo para poder copiarlo. Entonces están en un concierto, hermano, y esta persona, creo que en Brasil, el baterista deja de tocar, sale en la plataforma y se lanza para que lo agarren. Pero todo el mundo está viendo así, ¿no? Y cae. Trancazo, dicen ahí en mi pueblo, ¿verdad? Se rompió toda la boca, hermano, y todo, ¿verdad? Y en los comentarios que ponían ahí dice, bueno está por estar haciendo cosas que no deben, ¿verdad? Es decir, la confianza ahí le falló. Pero el texto que leemos de Juan dice, esta confianza tenemos, dice, que si pedimos cualquier cosa, mira esto, cualquier cosa, anything, if you ask anything, you have to have this confidence. If you pray or you ask anything, and that's marvelous, ¿verdad? Cualquier cosa, y todos decimos, wow, es maravilloso el evangelio. Pero la frase que dice es, conforme a su voluntad. Dice, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye, y añade, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Discúlpeme que recalque esto, es la palabra de Dios que dice eso. Si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad. Entonces, hay cosas que yo puedo pedir, repetir, requete contrapedir, pero si no están de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no me las va a dar. No me las va a dar, punto. Y cuando el verso habla y dice, hemos recibido, no es que necesariamente aún podemos pedir cosas en su voluntad hoy, y puede ser que no sea el tiempo. Pero Dios nos dice, ya está hecho. Y algo sucede en los cristianos nacidos de nuevo que sabemos en nuestro corazón, nuestro espíritu, que ya eso pasó. ¿Cuántos testimonios yo no he escuchado de situaciones donde se está pidiendo, ya sea por la salvación de un ser querido, por alguna sanidad, por algún problema familiar, y de repente hay algo en el corazón de la persona que le dice, ya está hecho, deja de pedir, ya Dios te oyó, solamente agradécele. Pero sin duda alguna esas son, porque Dios y su palabra son uno, son cosas que van de acuerdo a la voluntad de Dios. He escuchado predicadores que lamentablemente han dicho, eso de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, dice, no es así, sobre su propia autoridad de pensamiento y de deducción, negando realmente lo que la palabra de Dios dice. Cuando la palabra de Dios claramente dice que Dios va a hacer las cosas que estén de acuerdo a su voluntad. Y si hay algo que está fuera de su voluntad y se materializa en la vida de alguien, yo me preguntaría, ¿fue Dios el que lo dio? No sé si me explico. Si yo estoy pidiendo algo fuera de la voluntad de Dios e insisto y de repente eso pasa, Dios no va a negar su palabra. Ya yo le he comentado el testimonio que una vez, a mí no tanto, pero mi esposa en un momento me dijo, Martín, dime, tú eres mi pastor, me dijo, ¿así es como Dios trabaja o no? Yo le dije, el tiempo lo va a decir. De personas que ninguno de los dos trabajaba, comenzaron a confesar que Dios les iba a dar una casa y no cualquier casa, era una casa bastante cara. Y lo confesamos y lo creemos y Dios me lo prometió y todo eso. Y entonces de repente nos invitaron para la inauguración de su casa, que yo me quedé, mire, las piernas me tambalearon espiritualmente. Dije, Señor, ¿así trabaja esto, Señor? Entonces yo voy a dejar realmente toda mi concepción y voy a pedirle ahorita que impongan las manos y me transmitan esa fe, ¿verdad? Que me dijo mi esposa, ¿así trabaja esto? Y le dije yo, mira, el tiempo lo va a decir. Pasaron menos de un año, habían perdido la casa. Luego se acercó uno de los hermanos de la congregación y me dijo, y obviamente se acercan conmigo a veces ya cuando el daño está hecho, ¿no? Pastor, quiero comentarle algo. ¿Qué pasó? Mi crédito está arruinado. De veras, pero tú tenías buen crédito. ¿Se recuerda de los hermanos fulanos? Claro que sí, los de la casa, sí. Pues usaron mi crédito para eso. Porque lamentablemente a veces nosotros decimos nada más las cosas buenas, pero no decimos toda la historia. Entonces cuando me invitaron, esta es la casa que Dios nos ha dado. Recuérdese, pastor, que lo creímos, lo visualizamos, lo dijimos, lo tomamos. Pero no dijeron, y nos aprovechamos del bruto este que se dejó. Y el otro también ahí callado y no decía nada, ¿verdad? Ya cuando se dio cuenta de toda la situación, entonces, ahí, porque así es. Ahora le pregunto, ¿esa es una actitud de honradez? Ese es engaño. Sinvergüenza, exactamente. Es esa la situación. Porque la Biblia dice que toda buena dádiva y don perfecto proviene de Dios, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y esa es la vida que a usted y a mí nos conviene tener. Una vida de una bendición que venga del cielo y que no sea por medio de esas astucias
Entonces, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, dice la Biblia, Dios nos oye y si nos oye, nos va a responder cualquier cosa conforme a su voluntad. Entonces, está implícito que lo que más me interesa a mí es poder caminar y conocer si eso no es la voluntad de Dios, lo que voy a pedir. Por eso el día viernes yo le decía que al final de la oración, de lo que se conoce como la oración del Padre Nuestro, dice ahí, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero está hablando de alguien que está en una búsqueda, en una oración. Es decir, que no puedo yo de la nada venir y decir, Señor, no me metas en tentación. Tu palabra dice, líbrame del mal, si nunca oro. Porque si estoy en una búsqueda, una comunión con Dios, entonces yo mismo voy a tener esa comunión con el Espíritu. Y el Espíritu Santo, que es fiel, me va a decir, por ahí no camines, por ahí no vayas, no hagas esto. Me va a librar en ese proceso. Pero si estoy yo viviendo una vida alejada de la comunión con Dios y de repente digo, Señor, líbrame de la tentación. Está como aquel que iba en un autobús de allá del pueblo, ¿verdad? De donde yo soy. Dice que se sentó una jovencita, medidas perfectas, rostro bello y todo a la par de él en este lado. Y otra señora ya, pues, de muchos años, ¿verdad? Con su canasto de verduras en este lado. Entonces dice que cuando el bus hacía una vuelta así y se iba para allá, decía, Señor, Señor, líbrame de la tentación, ¿verdad? Cuando iba para con la viejita, líbrame de la tentación y se agarraba de enfrente, ¿verdad? Pero cuando el bus iba para el otro lado así, decía, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad, decía. A veces pareciera que así nosotros nos manejamos. Usted no. Gente X, pareciera ser que nos manejamos así. Pareciera ser como que lo que queremos y realmente lo que nuestro ego desea tener. Lo que la competencia, la presión social nos dice que tenemos que tener aunque no lo necesitemos. Y ahí estamos, lo veo, lo declaro, lo quiero. Y debemos preguntarnos si realmente es la voluntad de Dios o si es Dios lo que nos ha dado esas aparentes bendiciones. O debo decir esto, aún puede ser que el mismo diablo, porque nos hemos descuidado, pueda permitir que eso se materialice. La carrera cristiana no es una carrera de 100 metros. La carrera cristiana es una maratón. No importa que otros hayan salido a 1000 y usted diga, ay, pero 1000. No, tranquilo. Usted preocúpese de que usted vaya en esta carrera cristiana con un paso firme y seguro. Le aseguro que si así caminamos, vamos a llegar a la meta que Dios tiene para nosotros. Dice siempre en Juan capítulo 3, primera de Juan 3, 22, 23, dice, y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ese es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Es decir, en este sentido está recalcando el principio que dice que lo que pidamos vamos a recibir porque guardamos sus mandamientos. Déjenme ir avanzando aquí para ir concluyendo. Primera de Corintios 10:31. Dice el apóstol Pablo, entonces ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mire este verso. Sea lo que sea que tú hagas, aún en este caso de comer o beber, dice, hazlo todo para la gloria de Dios. El antecedente de esta frase es que el apóstol está diciendo, para ciertas personas el comer cierta comida es pecado, para otros no lo es. Si tú vas a comer algo que va a ser tropiezo o va a ser problema para la otra persona, no lo comas. Por amor a la otra persona, no lo comas. Y entonces ahí está diciendo, ya sea que comas o bebas, hazlo todo para glorificar a Dios. Es decir, que tus acciones puedan ser para buscar el avance del reino de Dios, la edificación de otras personas. ¿Sabe que hay niveles de libertad? Voy a poner algunos ejemplos que pueden manifestarse. Cuando yo estaba creciendo,
crecí en un evangelio bastante cuadrado, legalista, si usted quiere, donde, por ejemplo, el ver televisión era condenado, era pecado. El jugar fútbol era pecado. Aún usaban frases que decían, no le vaya a pegar a la cabeza del diablo, ¿verdad? Pues si era la cabeza del diablo, con más ganas había que pegarle, ¿verdad? Pero decían, no le vaya a pegar a la cabeza del diablo. Ese tipo de situación, ¿verdad? Que se crecía así. Y entonces, por ejemplo, cuando uno venía y decía, y lo invitaban a uno a ir al cine, ay, Dios mío, ir al cine era pecado de otro calibre, ¿verdad? Ir al cine, eso. Y si uno iba, pues lo callaba. Entonces, en lugar de cultivar la sinceridad, lo que cultivaba era la hipocresía, ¿verdad? Porque iba y... Al grado que en algunos momentos, me recuerdo yo que jugaba la selección de mi país, que siempre han jugado como nunca y siempre han perdido como siempre, pero jugaba y entonces jugaban usualmente el domingo en la mañana. Entonces, en ese tiempo donde no habían iPhones, no había todo eso, habían unos radios así de transistores pequeños y le conectaba uno un audífono, ¿verdad? Que se lo metía por la camisa y hasta aquí estaba. Entonces, estaba uno en el culto, pero escuchando la narración del partido, ¿verdad? Y ahí andábamos, ¿verdad? Y solo eran señas, ¿verdad? Y entonces estaba uno aplaudiendo y le hacía... Ya sabía, la derecha era el equipo nacional y el otro eran, ¿verdad? Y cambiaba el gozo cuando de repente estaban... ¿Por qué razón? Porque en cierto sentido, fíjese que aunque no era pecado, por ejemplo, oír el partido, bueno, en el culto ya era otra historia, ¿verdad? Pero oír al cine, pero para algunas personas era situación de pecado. Aún hoy día quizás usted se ha dado cuenta, se manifiesta, hermano, donde hay iglesias donde si la mujer se arregla, en cierto sentido la condenan, ¿verdad? No la dejan entrar. Me comentaba una hermana la otra vez que lo que la trajo a la iglesia cuando comenzábamos es que no le dijeron en relación a su vestimenta. Pues iba a otra iglesia y lo primero que le decían es, tiene que vestirse distinto, tiene que vestirse distinto. Es decir, no era eso, es Dios el que va haciendo la obra internamente, ¿no? En ese caso. Y hay cosas que no son malas, pero por alguna razón nosotros las hemos puesto como que es malo. No es malo, hermano. Yo siempre he creído en relación a la vestimenta, hay todo en su lugar y en su tiempo, pues. Usted me invita al parque, no espere que vaya con traje y corbata. ¿Verdad? Ayer tuvimos la visita de unas personas en la casa y les decía yo, por ustedes me arreglé. No, andaba con pants, un suéter y unos crocs, pues. Porque no me va a decir que usted en su casa viene como vino hoy de guapo y de hermosa para la iglesia, ¿verdad? Pero es que una vez dice que le hicieron un pleito a un pastor porque dice que estaba en la iglesia y de repente una hermana le iba a preguntar algo y le dijo, sí, hermana, dígame, perdón, ¿cuál es su nombre? Y dice que se ofendió y le dijo, ¿cómo no se acuerda de mi nombre? Le dijo, si la semana pasada estuvo en mi casa comiendo, le dijo. Y el pastor le dijo, discúlpenme, hermanas, pero es que ustedes son una en la casa y otra en la iglesia. Dice. Entonces tengo que preguntar realmente. Pero a lo que voy es de que dice el verso, todo me es lícito, Pablo habla, dice, todo me es lícito, pero dice, pero no todo me es conveniente. Es decir, lo que está hablando Pablo dice, pero hagan todo, pero todo, aunque sea lícito, tienen que ver que glorifique a Dios. Si no glorifica a Dios, entonces va a ser mejor que yo sacrifique mi voluntad o mi libertad, porque no está glorificando a Dios. Imagínese usted esto, por favor, imagínese. Que Dios diga de usted, ese es un hombre, es una mujer que busca siempre glorificar mi nombre. ¿Cómo usted cree que le va a ir en la vida? Y me va a ir en la vida, si eso es lo que realmente yo quiero en mi corazón. ¿Usted cree que Dios le va a dar la espalda? ¿Usted cree que Dios nos va a dejar solos? Si buscamos glorificar a Dios, el respaldo de Dios, de sus ángeles, de todos los recursos, de su gracia y de su favor, va a estar sobre nuestra vida. Voy a pensarlo en términos generales y de lo político. Si la iglesia hispana busca agradar a Dios, no importa que quede Trump, nos va a ir bien.
Porque es Dios el que está velando sobre todos nuestros intereses. Pero si no agradamos a Dios, por eso dice la palabra de Proverbios que el que busca la justicia habitará seguro. Y lo traduce la traducción en lenguaje actual de esta manera: el que nada debe, nada teme. Estoy bien con Dios. Dios sabe lo que va a hacer en mi vida. Pero si no estoy buscando agradar a Dios, entonces voy a estar preocupado por cualquier situación. Déjeme ir aquí. Marcos 11, 20, 27. Es una historia que usted ha escuchado o la ha leído en algún momento. Quiero que lea conmigo si lo tiene, si no, pues yo se lo leo. Marcos 11, 20 dice: por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, que es maestro, está hablando Pedro con Jesús, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, pero vea la frase, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Ahora, quiero que usted vea conmigo esto. Estamos en una reunión y entonces usted o yo estoy en una reunión y en esa reunión yo sé que tengo un sentimiento de odio, de cualquier tipo de venganza, un sentimiento de falta de perdón hacia una persona. Estoy en esa reunión y de repente entonces en la reunión se comienza a decir, hay una unción de Dios para poder declarar cosas que van a suceder. Yo tengo odio en mi corazón. Y declare, ahorita es el momento para declarar. Yo comienzo a declarar y comienzo a visualizar, que no son prácticas bíblicas, sino que son más que todo de la nueva era. Comienzo a hacer todo eso. Mire, y salgo. ¿Será que Dios me va a dar eso? Si su palabra dice que si tengo algo, antes de pedir algo, debo de asegurarme que mi corazón no tenga nada en contra de alguien y que pueda haber perdonado. Porque si no, lo único que estoy haciendo es gastar tiempo, energía y saliva en la oración. Entonces, cuando el Señor está hablando de este ejemplo que para Pedro fue impresionante, porque el día anterior maldice la higuera y sin duda alguna, por lo que yo veo en la vida de Pedro, ha de haber dicho Pedro, estaba enojado el maestro, pero quizás Pedro no esperó que esa higuera estuviera seca. Porque si Pedro hubiera esperado que eso pasara, no se hubiera sorprendido. Pero el otro día cuando pasaron y se dio cuenta que la higuera estaba seca, se sorprendió y le dice, maestro, la higuera que maldijiste se secó. Como que Jesús le hubiera dicho, ¿y qué esperabas? ¿No me oíste que la maldije? Entonces aprovecha el Señor para dar la lección y dice algo. De cierto os digo, que si pides creyendo, este monte, ahora yo le digo, está utilizando el Señor una figura de dicción para ejemplificar algo. Está diciendo, de cierto te digo que la fe trabaja a esta dimensión, que aún si dijeras a este monte, quítate de aquí, vete a la mar, pidiendo con fe y no dudando, será hecho. Pero ahora yo le pregunto, conociéndose usted y conociéndome yo, y sabiendo que la palabra de Dios dice de que pidamos conforme a su voluntad, que dice de que si tenemos algo en contra de alguien, no nos va a escuchar el Señor. Cuando usted y yo oramos y haga de cuenta que va a pedir algo, ¿realmente cree que lo va a recibir? Llega un momento en el que uno mejor dice, no, ¿para qué voy a pedir? Si yo sé que el problema está aquí. Mejor lo que voy a pedirle al Señor es que sane mi corazón. Es lo que más me conviene.
Y no esperando, y ahora que ya pedí, Señor, ya está. No, Señor, todavía hay, todavía no es tiempo que te pida eso, porque todavía hay, pero lo que te pido sí es que limpie mi corazón de toda amargura, de toda vanidad, de todo odio, de toda situación mala. Porque al final de cuentas, y esto a los mismos psicólogos lo dicen, el que se hace daño con un resentimiento es uno mismo. La otra persona está feliz disfrutando el día y usted está amargado o amargada porque la persona se ríe, porque la persona disfruta. Entonces el Señor declara y dice esta frase: en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea lo que dice, va a suceder y le será concedido. No se preocupe, óigame esto, no se preocupe en que otros le crean. Preocúpese en que usted crea lo que está diciendo. El que otros le crean, eso va en un segundo término. Pero que usted crea realmente que es una verdad en su ser espiritual. Solo nosotros sabemos cómo estamos con nosotros mismos y delante de Dios. Solo nosotros lo sabemos. Ahora, termino. ¿Será entonces que Dios va a dar todas las cosas que pidamos? ¿Será que es bíblico? Visualice, decrete. ¿Será? No lo creo. Lo que es bíblico realmente es que la fe es poderosa para poder aún mover montañas, pero va a actuar de acuerdo a la palabra de Dios, donde dice que nuestra vida tiene que estar en una actitud, en alineamiento a la voluntad de Dios. Quizás lo que tenemos que pedir realmente constantemente es: Señor, llévame, atráeme, condúceme en tu voluntad. Porque si estoy en tu voluntad, Señor, las peticiones de mi corazón van a ser concedidas. Y mis deseos van a ser cumplidos. Y creo que hay muchos deseos en el corazón de Martín Azurdia, y no sé si en el suyo, que no van de acuerdo con los deseos de Dios. Ahí debo de comenzar. Que mis deseos sean tus deseos. Y le garantizo, por la palabra de Dios, que Dios va a conceder las peticiones de su corazón. Oramos. Padre bueno, sé que tu palabra es verdad, que no puede quedarse sin cumplimiento, porque tu eterna palabra, aunque el mundo cambie, aunque todo pase, tu eterna palabra es constante, es firme. Gobierna, Señor, las situaciones que en el mundo suceden, y gobierna, Señor, las situaciones que en tu pueblo, en tus escogidos, en tu iglesia suceden. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también